Vamos a evacuar este auditorio en caso de una emergencia por mitades. La mitad de allá sale por la puerta de acá, la mitad de este lado por esta puerta. Les recuerdo mantener las escaleras libres y apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio. También les pido por favor no consumir alimentos. Bueno, ahora voy a presentar a la doctora Elia Rebollar Cantillo. Ella es investigadora del Centro de Ciencias Canónicas en Guanajuato, de la UNAM, y estudió la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias. Posteriormente hizo una maestría en Bioquímica en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y después dio un salto cuántico a la Ecología Microbiana en el Instituto de Ecología de la UNAM y posteriormente hizo un postdoctorado en la Universidad James Madison de Virginia. Entonces ella, como ya les dije, ella trabaja en ecología microbiana y su trabajo se enfoca en analizar el papel de las comunidades microbianas, simbiontes de anfibios desde una perspectiva ecológica y evolutiva. Esto es porque el microbioma de los anfibios ha mostrado tener un papel protector de los anfibios contra las quitridiomicosis que están diezmando las poblaciones de muchas especies en las zonas tropicales, y por lo tanto ella lo que quiere es describir las interacciones de estas comunidades microbianas con su hospedero y entender la naturaleza de esta simbiosis y sus implicaciones evolutivas. Entonces le damos las gracias. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a Ale y a Pati por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí presentando este trabajo y pues básicamente voy a darles un resumen de lo que he estado haciendo los últimos 6 años más o menos en esta área y más recientemente ya enfocándome un poquito más a los anfibios mexicanos, ¿no? Que es algo que estamos apenas empezando, es muy reciente. Entonces, bueno, como Ale ya les platico, soy investigadora del Centro de Ciencias Genómicas, empecé hace 6 meses a trabajar ahí y pues bueno, la plática del seminario va a estar dividida en estas 3 partes. Voy primero a platicarles un poco sobre la simbiosis lo que sabemos de la simbiosis de bacterias y anfibios en el contexto de la quitridiomicosis. Después voy a hablarles con más detalle acerca de un estudio que hemos realizado, iniciado desde el 2012, sobre la comunidad microbiana en anfibios tropicales de Panamá. Este es un trabajo que inicié como postdoc en la Universidad de James Madison y que hemos continuado trabajando posteriormente con los colaboradores de allá. Y más adelante voy a hablar un poquito, espero me dé tiempo, acerca de algunos estudios que ya estamos iniciando en anfibios mexicanos, con muchas colaboraciones aquí en México. Entonces, bueno, voy a empezar con algo muy general. Como todos ustedes saben, las relaciones simbióticas entre micro y macroorganismos están en todas partes. Esta es una imagen de algunos animales o plantas que establecen relaciones simbióticas con una bacteria o con comunidades de bacterias complejas, y muchas de estas simbiosis tienen como consecuencia beneficios al hospedero y también a las comunidades microbianas que establecen esta interacción, ¿no? En particular, mucho de lo que sabemos en las relaciones simbióticas entre hospederos y bacterias las sabemos a partir de sistemas como el caso de las leguminosas y Rhizobium, o de los calamares y vibrio, o áfidos y buchnera, un género bacteriano. Este tipo de relaciones en muchos casos son relaciones en donde hay un hospedero y una especie bacteriana, ¿no? O un género bacteriano. Y en estos casos, este tipo de simbiosis, muchos de ellos son endosimbiontes. En el caso de los endosimbiontes, los genomas generalmente se encuentran reducidos, los genomas de los simbiontes. Y en muchos casos también se ha observado que existe transmisión vertical de padres a hijos de este tipo de simbiontes. Y por lo tanto también observamos que existen patrones filogenéticos concordantes entre el hospedero y las bacterias. Por otro lado, lo que sabemos de estas interacciones es que muchas de ellas están involucradas en la adquisición de nutrientes para los hospederos, también protegen a sus hospederos contra patógenos y, por ejemplo, en el caso de vibrios, están involucrados en procesos en el camuflaje, por ejemplo. Ahora, este es un tipo de simbiosis que son, como comentaba, las que más se han estudiado hasta la fecha.
Sin embargo, más recientemente y gracias al desarrollo de tecnologías de secuenciación masiva, hemos podido comenzar a entender otro tipo de simbiosis que involucran un hospedero y no solo una especie bacteriana, sino comunidades complejas de bacterias. En este caso, estas comunidades microbianas son mucho más dinámicas que lo que sucede en el caso de los simbiontes. Dependen, por ejemplo, en muchos casos de la dieta y del desarrollo del hospedero, así como de las condiciones ambientales. Y muchas de estas comunidades se encuentran asociadas a las superficies externas de los hospederos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, las más estudiadas obviamente son la piel y el sistema digestivo. Y lo que sabemos acerca de su función es que están involucradas también en la adquisición de nutrientes hacia el hospedero, también tienen un papel importante para la protección contra patógenos, y en algunos casos, como en las avispas, se ha determinado que incluso están involucrados en el aislamiento reproductivo entre especies distintas de avispas, de Lawsonia, del género Lawsonia. Entonces, bueno, el microbioma más estudiado hasta la fecha, estoy segura de que todos ustedes han oído hablar de este tema, es el microbioma humano. Sabemos, bueno, es una línea, como decía, muy reciente. Básicamente los primeros estudios se comenzaron a publicar a inicios del 2000, 2004 más o menos. Y lo que sabemos es que no solamente las bacterias en términos de números son muy abundantes en nuestro organismo, sino que también existe, lo que sabemos es que también existe una gran diversidad de comunidades que se encuentran asociados a distintos nichos dentro de un solo hospedero. Y lo que es interesante de estas comunidades es que alteraciones en esa microbiota se han asociado a múltiples enfermedades, ¿no? Respiratorias, intestinales, metabólicas, incluso de comportamiento. Ahora, ¿qué sabemos acerca de la microbiota de la piel en anfibios? Esta línea también es muy reciente, las primeras publicaciones se realizaron a partir del 2006, a partir de los trabajos del laboratorio de Reed Harris en James Madison, que es donde hice el postdoctorado. Y Reed lo que hizo, y Reed y su grupo lo que hicieron fue iniciar esa línea mediante el aislamiento de bacterias presentes en la piel de salamandras locales de la zona de Virginia, de las montañas de esa zona. Y lo que hicieron fue, bueno, comenzar un proceso de aislamiento en cultivo y caracterización de estas bacterias. Una de ellas, una de las más estudiadas, es Campylobacterium lividum, que es nuestro aquí, es una bacteria morada que produce una serie de metabolitos secundarios que ahora sabemos que son, por ejemplo, el indol 3-carboxaldehído y la glibaceína, que es justamente la que le da este color. Y estos metabolitos secundarios, por medio de análisis in vitro, hemos visto que inhiben el crecimiento de hongos patógenos. Y también sabemos que cuando agregamos estas bacterias a la piel de anfibios que están infectados por hongos patógenos, estos tratamientos, bueno, básicamente la bacteria les ayuda a eliminar la infección y a sobrevivir ante enfermedades que usualmente son mortales. Entonces, bueno, en particular, y de ahí viene la relación con la quitridiomicosis, lo que sabemos es que muchas de estas bacterias inhiben el crecimiento de un hongo patógeno particular, que es Batrachochytrium dendrobacteris, que es, bueno, a partir de ahora le voy a llamar BD, es básicamente el responsable de la quitridiomicosis en las últimas 3 o 4 décadas en poblaciones de anfibios de todo el mundo. Es una enfermedad emergente que afecta la piel, infecta la piel de los anfibios y causa arrestos respiratorios, ya que altera básicamente la estructura de la piel de los anfibios. Y bueno, lo que sabemos de este hongo es que efectivamente es el responsable de colapsos poblacionales y extinciones, no solamente en las zonas tropicales, sino también en zonas templadas, ¿no? En todo el mundo. Aquí les muestro una imagen de una especie en particular, Rana muscosa, en las montañas de la Sierra Nevada de California, donde muchas de las poblaciones han desaparecido una vez que el hongo llegó a esta zona. Entonces, bueno, uno de los sitios en donde mejor se ha caracterizado la quitridiomicosis es en el neotrópico. Esto, pues, gracias a que existen múltiples investigadores, ecólogos principalmente, que han estado trabajando en las comunidades de anfibios de esta zona y que básicamente comenzaron a observar que ocurrían colapsos poblacionales de manera gradual
a lo largo de Centroamérica, ¿no? Que vienen, básicamente ahora sabemos que es una oleada de infección causada por este hongo que viene desde México hacia Centroamérica, ¿no? Y bueno, en esta imagen les muestro más o menos cómo se cree que se fue expandiendo esta infección a lo largo de Panamá en particular. Los primeros registros se detectaron en el 93 y para el 2006 ya había llegado a la zona central de Panamá, un poco más cerca de la ciudad, y aquí fue justamente donde se pudieron documentar esos colapsos en el momento en el que llegaba el hongo, ¿no? Esta es una imagen de una de las publicaciones realizadas por el laboratorio de Karen Lips. Andrew Crawford en 2010 lo que hizo fue analizar las especies de anfibios que se desarrollaban en el bosque tropical del Copé, que es uno de los sitios en donde mayor diversidad de ramas se encontraban previos a la llegada del hongo. Entonces ellos estaban estudiando esta zona, la diversidad y cómo, bueno, básicamente haciendo estudios de ecología de comunidades, y lo que vieron es que una vez que llegó el hongo, muchas de estas especies, aquí en este árbol filogenético les muestro todas esas especies de ranas, desaparecieron o prácticamente desaparecieron una vez que llegó el hongo, ¿no? Entonces aquí en las ramas, aquí las ramas filogenéticas, lo que les muestro son 3 colores. Una son las negras y son especies que corresponden a ranas que no sufrieron aparentemente no sufrieron ningún daño una vez que llegó el hongo. Las ramas rojas son aquellas especies que desaparecieron por completo de este sitio, y las amarillitas son especies cuyas poblaciones se vieron muy afectadas. Entonces, como pueden ver, pues está a lo largo de este árbol filogenético se encuentran todo tipo de... No hay un grupo filogenético particular que se haya visto afectado, sino que pues básicamente la susceptibilidad es variable. Y básicamente la primera observación a partir de esto es que existen ranas, especies que son muy susceptibles al hongo, que incluso desaparecieron en cuestión de semanas una vez que llegó este patógeno. Sin embargo, existen otras especies que hasta la fecha están presentes en este sitio, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que motiva este trabajo justamente es entender por qué existe esta susceptibilidad diferencial en los anfibios. Y lo que sabemos, obviamente, independientemente de cómo funciona el hongo y de la ecología del hongo, que es un tema también muy importante, lo que sabemos es que el sistema inmune de las ranas tiene un papel fundamental en la resistencia ante estos hongos. Está por un lado el sistema inmune adaptativo, que es el responsable del desarrollo de los anticuerpos específicos ante organismos externos. También los anfibios tienen la capacidad de secretar péptidos antimicrobianos a la piel, ese es el sistema inmune innato. Estos péptidos no son péptidos específicos ante un patógeno, pero son secreciones que de manera constante los anfibios liberan para protegerse de patógenos, de infecciones en general. Y como les comenté al inicio, sabemos ahora que las bacterias simbiontes de la piel, mediante la producción de metabolitos secundarios, tienen un papel también importante en la protección. Entonces, bueno, creemos que obviamente la combinación de estos 3 factores son las que explican la susceptibilidad de los anfibios ante enfermedades. Y pues básicamente con este contexto, las principales preguntas que motivan esta investigación de la que les voy a platicar es entender qué factores influyen sobre la estructura y función de las comunidades microbianas simbiontes, cómo se relaciona la microbiota de la piel con la susceptibilidad al hongo, y cómo es que la microbiota de esta piel de los anfibios protege a sus hospederos. Entonces, el objetivo principal era describir la estructura y función de las comunidades microbianas de la piel en ranas tropicales. Cuando iniciamos este proyecto, había muy pocos trabajos todavía acerca de qué bacterias componían esta microbiota, y había muchas preguntas abiertas todavía, ¿no? Entonces, uno de los principales objetivos era preguntarnos si realmente la comunidad microbiana de la piel es distinta a las bacterias ambientales, o si simplemente es un reflejo del ambiente en el que se encuentran. También queríamos ver si existían diferencias entre distintas especies de anfibios.
Por otro lado, entender un poquito más cómo es que un patógeno afecta a distintas especies de ranas y a su vez entender cuál es la función, es decir, describir las funciones antifúngicas que tienen estas bacterias ante el hongo patógeno, ¿no? En particular BD. Entonces, bueno, esos eran como nuestros principales objetivos y les voy a platicar un poquito de los resultados de esto, ¿no? Antes voy a hablar un poquito de los métodos generales para que quede claro más o menos cómo hacemos este tipo de análisis. Principalmente, lo primero que hacemos es tomar una muestra de la piel en el campo, ¿no? De las especies que estemos estudiando. Esta muestra de la piel se puede utilizar por un lado para extraer el DNA que está contenido en ese hisopo, y ese DNA se puede utilizar para hacer la secuenciación masiva del gen 16S, que es el que nos ayuda a identificar bacterias en las comunidades, así como metagenomas completos, ¿no? Ahorita no voy a dar los resultados de los metagenomas, pero es algo que se puede hacer y si están interesados podemos hablarlo un poquito más adelante. En particular me voy a enfocar a lo que hemos aprendido acerca de, gracias a la secuenciación masiva de 16S, que nos permite básicamente describir la estructura de la comunidad microbiana. Este mismo DNA podemos utilizarlo para cuantificar la infección del hongo por medio de sondas específicas que amplificamos mediante PCR de tiempo real, y podemos entonces determinar la prevalencia y la intensidad de infección del hongo en estas mismas muestras. Ahora, algunos de estos hisopos se pueden utilizar para hacer todos esos trabajos, esos análisis que son cultivo independientes, pero también podemos utilizarlos para cultivar bacterias y entonces explorar un poquito más a detalle cuáles son las funciones de estas bacterias, ¿no? Entonces podemos realizar ensayos de competencia in vitro contra el hongo y determinar cuáles de estas bacterias que están creciendo en la piel tienen propiedades antifúngicas, y más adelante, que es algo de lo que no voy a hablar ahorita, también podríamos identificar los metabolitos bacterianos que son justamente responsables de la capacidad antifúngica. Entonces, bueno, el primer trabajo del que les voy a hablar es un trabajo que se enfocó en un sitio en Panamá que se llama Serranía del Sapo, en la provincia del Darién. Este sitio es uno de los pocos sitios que hasta la fecha sigue siendo naif para el hongo, es decir, el hongo no ha llegado todavía ahí, verde. Este es un mapita de Panamá donde los puntos rojos indican sitios en donde ha sido detectado el hongo, y como pueden ver aquí, esta es una de las pocas zonas que se ha caracterizado todavía como libres del hongo, ¿no? Entonces, lo que hicimos en este sitio fue analizar 5 especies de ranas que tienen susceptibilidades distintas y que tienen también hábitats distintos dentro de este mismo sitio. Tenemos por un lado algunas especies como Atelocus certus y Strabomyces bufoniformis, que sabemos que son muy susceptibles al hongo. Existen también otras 3 especies, con los Tetus panamansis y Crabastor pitzingeri, Espadara prosoblico, que son especies consideradas no susceptibles, o al menos no tan susceptibles ante el hongo. Ahorita van a ver un poquito más acerca de esto. Y el otro punto interesante es que, además de la susceptibilidad, estas especies, algunas, 3 de ellas, son riparias. Una es terrestre, Crabastor pitzingeri, y Prosoblicon es arborícola, ¿no? Entonces tenemos especies con distintos hábitats y con distintas susceptibilidades. Y lo que hicimos fue tomar muestras de la piel de varios individuos de cada una de estas especies, y también tomamos muestras ambientales del sitio exacto donde encontramos a cada una de estas ranitas, con la idea de comparar el ambiente con la composición microbiana en la piel. Entonces aquí les muestro, bueno, todo esto se hizo con Illumina, con secuenciación masiva del 16S, y lo que les muestro aquí son los resultados de la diversidad, que tuvimos de la diversidad alfa, ese es el índice de Shannon, para las 5 especies de ranas, comparando las muestras de la piel, que se encuentran en verdecito, con las muestras del ambiente inmediato donde encontramos a cada una de estas ranas, ¿sí? Que se encuentra, es como un cafecito gris, algo así. Entonces, básicamente este índice de lo que nos habla es justamente de la diversidad y la equitatividad de estas comunidades, y como pueden ver aquí, en el caso de casi todas las especies,
las muestras ambientales fueron muchísimo más diversas que las que encontrábamos en las comunidades de la piel, ¿no? La única excepción es Stratomantis bufoniformis, que parece tener una diversidad equivalente a su ambiente. Otra manera de comparar estos datos es mediante análisis de diversidad beta, en donde podemos comparar qué tan distintas son las diversidades de cada uno de los individuos que analizamos. Y aquí lo que encontramos, aquí les muestro una ordenación en donde los puntitos verdes son los puntitos que corresponden a los anfibios, a la piel de anfibios, con respecto a las muestras ambientales. Y lo que vemos es que efectivamente existe una diferencia significativa entre estos dos grupos. Las comunidades de la piel en ranas son distintas a las comunidades ambientales, y por medio de análisis estadísticos posteriores, que no voy a mencionar ahorita por falta de tiempo, logramos determinar que muchas de las comunidades, muchas de las bacterias que se encontraban ampliamente enriquecidas en la piel se encontraban en muy baja concentración en el ambiente, ¿sí? Entonces lo que creemos es que la piel del anfibio no tiene particularmente especies únicas que solamente se encuentran en la piel del anfibio, sino que tiene enriquecidas un grupo de bacterias que en el ambiente no están favorecidas. Y eso se puede ver un poquito más en este heatmap, en donde aquí les muestro los distintos géneros bacterianos que encontramos en cada una de las muestras. Este es un UPGMA de las OTUs utilizando la distancia de Bray-Curtis, en donde se puede ver cómo las distintas especies, cómo se agrupan las comunidades bacterianas de las distintas especies con respecto también a su ambiente, ¿no? Están aquí, el ambiente está identificado por una P, y las ranitas identifican las muestras asociadas a esa piel, a la piel de cada una de estas ranitas. Entonces, como pueden ver aquí, los colores más hacia el rojo significan mayor abundancia de bacterias, y más hacia el azul, menor abundancia. Como pueden ver aquí, existen, la comunidad de la piel de estos anfibios se encuentra enriquecido en grupos muy particulares. Atelocus certus en particular tiene una alta concentración de dos géneros bacterianos, Pedobacter y Filemonella, y por otro lado lo que observamos es que hay tres especies de ranas que están claramente enriquecidas en Pseudomonas y en Acinetobacter. Estos son dos géneros de bacterias del orden de las pseudomonadales. Y lo interesante de este análisis es que a la hora de evaluar esta comunidad, lo que vemos es que justamente estas tres especies son las tres especies que no son susceptibles a ABD. Entonces, esto fue una observación interesante. Justamente pensamos que posiblemente esta composición bacteriana esté relacionada tal vez con su susceptibilidad. Y por otro lado, como pueden ver aquí, las muestras ambientales sí tienen también enriquecidas algunas de estas bacterias que están enriquecidas en la piel de la rana, pero también tienen muchísima más diversidad de otros grupos que no se encuentran en la piel. Entonces, bueno, a partir de esto, lo que quisimos hacer fue comparar a una de las pocas especies que se encuentra presente tanto en este sitio no infectado, que es Craugastor fitzingeri, con esta misma especie, pero de poblaciones de sitios que se encuentran infectados por el hongo. Entonces aquí obviamente tenemos un sitio no infectado porque es básicamente el único que hemos encontrado que todavía no está infectado. Aquí lo utilizamos para comparar la microbiota con otros tres sitios infectados que están muy cercanos al Canal de Panamá, en la zona central del país. Y hicimos el mismo tipo de análisis, ¿no?, de secuenciación del 16S. Y aquí les muestro las abundancias relativas, el promedio de las abundancias relativas de cada una de las poblaciones. La estrellita azul corresponde a Serranía del Sapo, que es el sitio no infectado, y los otros tres sitios infectados se muestran con la estrellita roja, ¿no? Y como pueden ver aquí, efectivamente hay cambios en la comunidad microbiana entre estas cuatro poblaciones. Las tres poblaciones infectadas están significativamente aumentadas en Pseudomonas, en el género Pseudomonas, y también en dos grupos particulares de actinobacterias, en particular Sangibacter y Cellulomonas, que son bacterias que se sabe que producen muchísimas moléculas antifúngicas. Entonces, bueno, este efecto, obviamente esta es una observación en campo,
Una posibilidad es que la presencia de hongos esté relacionada con estos patrones, sin embargo pueden existir muchas otras razones por las cuales observamos estos patrones. Una de ellas, como pueden ver, geográficamente estos sitios son mucho más cercanos con respecto a Serranía del Sapo, y por lo tanto posiblemente las poblaciones de los hospederos sean genéticamente más parecidas entre sí que con respecto a la del Darién, ¿no? Entonces, bueno, esa es una posibilidad para poder explicar estos patrones. Además, bueno, aquí les muestro la diversidad de Shannon, que básicamente muestra lo mismo que les dije ya aquí, en donde hay mucha mayor diversidad de bacterias en el sitio no infectado, ya que las bacterias de la piel en los sitios infectados están dominadas por ciertos grupos bacterianos. Entonces, bueno, estos fueron como dos ejemplos del trabajo de campo que hemos realizado. Pero además de esto queríamos un poquito más, profundizar un poquito más en las funciones bacterianas antifúngicas de estas comunidades, y para esto escogimos estudiar 3 especies de anfibios que se sabe que son, o se asume que son resistentes al hongo porque siguen estando presentes en sitios infectados desde que el hongo llegó, ¿no? Esas 3 especies son Agalignis calidrias, Dendrosophus ebracatus. Estas 2 especies son especies arborícolas muy comunes en las tierras bajas tropicales de Panamá, y comparamos la microbiota, bueno, aislamos bacterias de la piel y comparamos la microbiota de estas 2 especies arborícolas con respecto a Craugastro pitzingeri, que es esta especie que hemos estudiado previamente en el campo a mayor profundidad. Entonces lo que hicimos fue tomar muestras de un mismo sitio, de estas 3 especies, de Gamboa, muy cerca del canal de Panamá, y aquí lo que hicimos fue utilizar, bueno, tomar muestras para hacer análisis cultivo independiente, o sea, de secuenciación masiva, con el objetivo de analizar la estructura de la comunidad y también construir redes de concurrencia, ahorita les voy a explicar un poquito más de esto, para inferir las interacciones bióticas que pueden estar ocurriendo al interior de la comunidad. Por otro lado, tomamos también muestras de estos mismos individuos para cultivar bacterias y identificar quiénes son y llevar a cabo ensayos de competencia contra el hongo in vitro. Una vez teniendo estos 2 tipos de resultados, lo que hicimos fue analizar qué tan abundantes o qué tan importantes son estas bacterias antifúngicas que caracterizamos in vitro en la comunidad total que describimos por secuenciación masiva. Entonces, ese trabajo ya lo concluimos, estamos por mandarlo ya. Entonces, ahorita les voy a platicar un poco de estos resultados. De las 3 especies, de los 44 individuos que analizamos, aislamos 382 cepas bacterianas. Estas cepas, mediante el análisis del gen 16S, logramos agruparlas en Otus con 97% de similitud, y entonces nos quedamos con 250 grupos bacterianos. Estos grupos se distribuyen de esta manera entre las 3 especies. Entonces aquí hay 2 observaciones principales. Una es que existen realmente muy poquitos aislados que fueran comunes a las 3 especies, nada más dos de las 250 cepas fueron comunes entre las 3 especies. Y por otro lado, otra observación importante es que obtuvimos una mucho mayor diversidad de bacterias de la especie terrestre en comparación a las especies arborícolas. Al analizar la comunidad por secuenciación masiva, lo que vimos es que este patrón es similar. Encontramos mucha menor diversidad en las comunidades de las ranas arborícolas en comparación a la diversidad en la comunidad de la especie terrestre. Y bueno, lo que hicimos a continuación fue analizar todas estas 250 Otus, bueno, analizar más bien las 382 cepas in vitro y ponerlas a competir contra el hongo BD para ver cuáles de estas bacterias tienen la capacidad de inhibir el crecimiento del patógeno. Y los resultados se los muestro en este árbol filogenético. Este árbol filogenético representa los 250 Otus bacterianos cultivables. Los colores al interior de la filogenia indican las distintas clases bacterianas de las que proviene cada aislado, y los distintos círculos indican el primero, el más cercano a la filogenia, indica la capacidad inhibitoria de estos Otus. El color azulito
es interesante porque de hecho son bacterias que no solo no inhiben el crecimiento, sino que de hecho le ayudan al hongo a crecer. Luego están los cuadritos blancos, que representan bacterias que no inhiben el crecimiento, y los tonos grises hacia el negro son bacterias que inhiben el crecimiento del hongo. Entonces, como pueden ver, aquí les muestro esas capacidades inhibitorias, y como se puede ver aquí, existen distintos grupos, bueno, particularmente ciertos grupos filogenéticos que están enriquecidos en bacterias con capacidades inhibitorias altas. Este es el caso de las beta-protobacterias y las gamma-protobacterias, y un grupo particular de actinobacterias que se encuentra aquí. Otra observación interesante tiene que ver con los otros círculos de esta imagen, que representan el origen de cada una de estas cepas bacterianas, ¿no? Entonces, los colorcitos, el color rojo, indica aquellas cepas que vienen de la especie terrestre, los amarillos y los verdes son las especies arborícolas. Y como pueden ver aquí, lo que de hecho encontramos es que la gran mayoría de las especies, de las bacterias inhibitorias, las aislamos de Craugastor pitzingeri, que es la especie terrestre, como pueden ver acá, en las beta-protobacterias y gamma-protobacterias, mientras que, por ejemplo, en calidrias encontramos una gran proporción de bacterias alfa-protobacterias que no tienen índices de inhibición tan altos, y lo mismo pasa en el caso de los bacilos, en donde la mayoría fueron aislados de los observacatos y que no tienen tampoco capacidades inhibitorias muy altas, ¿no? Entonces, estamos encontrando distintas bacterias en distintas especies con distintas capacidades inhibitorias. En paralelo a esto, lo que hicimos fue construir lo que les mencioné hace ratito, unas redes de coocurrencia, que lo que nos permiten es justamente hacer inferencias acerca de las interacciones que podrían estar ocurriendo al interior de la comunidad bacteriana. Estas interacciones, ahorita les voy a platicar un poquito, si no es que están familiarizados con este tipo de análisis. Las redes de coocurrencia, esta es una de las redes que obtuvimos de la especie de Dendrosophus ebracatus. Estos datos son datos obtenidos a partir de la abundancia relativa de las especies bacterianas con los análisis de secuenciación masiva, no de los cultivos, sino de la secuenciación masiva. Y las líneas que conectan, creo que no se ven muy claras las verdes, pero bueno, hay líneas rojas y verdes. Cada una de estas líneas indica correlaciones significativas entre pares de bacterias. Entonces, los círculos, los nodos de esta red representan bacterias o otus. Las aristas son las correlaciones significativas que pueden ser negativas en el caso de las rojas o positivas en el caso de las verdes, y los colores de los otus representan las distintas clases bacterianas. Entonces, estas redes nos pueden permitir hacer un análisis distinto al análisis tradicional de la diversidad alfa, la diversidad beta, que son claramente muy informativos, pero estos nos permiten hablar un poquito más acerca de cuáles de estas especies bacterianas están concurriendo en un espacio o están siendo mutuamente excluidas. Entonces, ese es el caso, ¿no? Las correlaciones positivas las podemos interpretar como, bueno, son eventos de concurrencia que podrían ser interpretadas como eventos de cooperación entre bacterias, mientras que las correlaciones negativas son exclusiones y podrían ser también consideradas como eventos de competencia entre bacterias. Entonces, bueno, construimos estas redes para las tres especies. Aquí les muestro los resultados de las tres ranitas. Y como pueden ver aquí, las tres redes están constituidas por dos grupos, agrupaciones o clústeres principales de bacterias que están conectadas por estas correlaciones negativas. Sin embargo, hay una diferencia interesante entre lo que sucede con estas dos especies arborícolas y la especie terrestre. No sé si logran ver los colores, pero como comenté, los colores representan clases bacterianas, y como pueden ver aquí, los distintos nodos en estos dos extremos de la red no están dominadas por un color particular, ¿no? Sino que existen clases bacterianas pues a todo lo largo de la red, ¿no? No están agrupadas en un sitio dentro de la red. Sin embargo, cuando analizamos el caso de Craugastor pitzingeri, que es la especie terrestre, lo que podemos ver es que el nodo, uno de estos grupos de aquí,
está prácticamente dominado por gamma proteobacterias, que son las azulitas, y beta proteobacterias, que son justamente las inhibitorias de las que les platiqué hace ratito, las que tienen capacidades inhibitoria, y que están siendo mutuamente excluyentes con respecto a otro nodo en donde dominan las actinobacterias y las alfa-proteobacterias. Entonces, aquí lo que podemos ver es que posiblemente esta dinámica, que es distinta entre la terrestre y la arborícola, pueda tener que ver con distintas dinámicas de la comunidad bacteriana entre estos dos grupos de especies, ¿no? Ahora, otra de las cosas interesantes que quisimos hacer aquí fue evaluar de las bacterias que aislamos en cultivo, ver cuáles de ellas se encontraban en la red y en qué posición dentro de la red se encontraban, ¿no? La posición de la red, de estos otros dentro de la red, pueden tener mucho que ver con qué tan importante es ese nodo o esa bacteria en la estructura de la comunidad. Entonces hay, por ejemplo, nodos que tienen muchas conexiones a otras bacterias y nodos que tienen muy poquitas conexiones, o nodos que representan atajos entre un grupo bacteriano y otro, y por lo tanto son importantes para la estructura de la red. Y la manera de analizar estos distintos otus importantes para la red es mediante analizar la centralidad de esos otus, ¿no? Son unos índices que nos permiten decir qué tan importantes son estos nodos. Y entonces, justamente hicimos eso, ¿no? Aquí les muestro exactamente la misma red, pero mostrando nada más, los puntitos que ven son solamente aquellos otus que fueron cultivables, ¿no? por medio de las técnicas de cultivo. Y los colores de estos puntitos representan en este caso las capacidades inhibitorias, ¿sí? En azul otra vez están aquellas bacterias que facilitan el crecimiento del hongo, en blanco las que no le hacen nada al crecimiento del hongo, y en los tonos rojos son aquellas bacterias que tienen capacidades inhibitorias. Entonces, bueno, lo que pueden ver es que en las tres redes obtuvimos los distintos tipos de bacterias con distintas capacidades, pero a la hora de analizar la centralidad, los índices de centralidad de estas redes, lo que vimos es que en el caso de las arborícolas hay varios de estos bacterias cultivables que tienen altos índices de centralidad en comparación al caso de la especie terrestre, en donde solamente una de las bacterias cultivables tuvo un alto índice de centralidad, ¿no? Que es uno de estos, de aquí. Lo que pasa es que tienen, hay unos que son círculos y cuadrados, pero creo que no se logra distinguir eso desde allá. Entonces, bueno, la idea es que hay más bacterias cultivables inhibitorias que son importantes para la estructura de la red o de la comunidad, en el caso de las arborícolas, en comparación con la terrestre, con la especie terrestre. Entonces, bueno, habíamos dicho que estas tres especies se encontraban presentes en ambientes infectados por el hongo. Sin embargo, nadie había hecho realmente un experimento para ver qué tan susceptibles son a la enfermedad, ¿no? Y con estos resultados, en el contexto de estos resultados, en donde estamos viendo escenarios distintos entre las arborícolas y la terrestre, era interesante evaluar qué es lo que pasaba con estas especies una vez que las infectamos con el hongo. Entonces aislamos 24 y 22 individuos de estas tres especies, del mismo sitio donde analizamos todos estos datos cultivables que les acabo de mencionar, y llevamos a cabo un experimento en donde colectamos a estas especies en el día 0. En el día 1 las sometimos a un tratamiento de 24 horas con una concentración específica de zoosporas del hongo patógeno, y después seguimos la infección, la progresión de la enfermedad a lo largo del tiempo, muestrando los días 6, 13, 21, 27 y 41 del experimento. Justamente con la idea de ver qué es lo que pasaba, ¿no?, con cada una de estas especies. Y lo que vimos es que hay resultados de estas tres especies aparentemente no susceptibles. Podemos observar patrones distintos de infección entre estas especies. En el eje de las Y podemos ver el logaritmo de la intensidad de la infección con base en el número de zoosporas del hongo entre los tratamientos, bueno, comparando el control con aquellas ranitas infectadas de las tres especies que les he estado platicando, ¿no? Entonces, en el caso de Agalinis calidrias,
lo que vimos es que solamente el 25% de las ranitas se infectaron, o sea, de las que nosotros sometimos al tratamiento, solo 25% de ellas se infectaron, 0% murieron y de hecho nunca mostraron ningún síntoma de enfermedad. En el caso de Dendrosomus ebracatus, lo que vemos es que el 100% de los anfibios se infectaron, ninguno se murió y ni siquiera mostró índices, alguna señal de enfermedad, pero tenían unas concentraciones altísimas de zoosporas. Y es interesante de hecho que lo que vemos aquí al final es que entre los días 21 y 40, 27 y 40 más bien, vemos que hay una tendencia a la reducción de los índices de infección, ¿no? Entonces, ojalá hubiéramos podido seguir este experimento un poquito más para ver realmente qué pasaba con esta especie en particular, ¿no? Porque puede ser que la misma ranita estuviera, digamos que eliminando la infección, ¿no? Porque nunca mostró ningún síntoma de enfermedad. Y en el caso de Crabastro fitzingeri, que es la terrestre, el 100% de los individuos se infectaron y el 40% se murieron en el proceso, ¿no? La mayoría en esta etapa, en el día 27, y para el día 40 había varios que ya no habían muerto, pero estaban mostrando ya síntomas de la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos tres escenarios distintos de tres especies que aparentemente categorizamos siempre como no susceptibles, pero en realidad lo que vemos es que sí están respondiendo de manera distinta al hongo. Y es interesante eso en el contexto de los otros resultados, porque estamos viendo que efectivamente la más susceptible es la ranita terrestre, Crabastro fitzingeri, que fue justamente de la cual encontramos que existían muy pocos bacterias inhibitorias que eran importantes para la estructura de la comunidad. Entonces, bueno, ¿qué hemos aprendido de este tipo de análisis y de este sistema de las especies de los anfibios tropicales? Sabemos que las comunidades de la piel se encuentran enriquecidas en grupos bacterianos que se encuentran en baja abundancia en el ambiente, es decir, que es un ambiente único, distinto a su entorno. También vemos que las especies no susceptibles al hongo presentan una estructura microbiana similar entre ellas y que están enriquecidas, al menos en el caso de estas especies, en Pseudomonas y Acinetobacter, que son dos grupos bacterianos conocidos por sus capacidades antifúngicas. Y también observamos en campo que había patrones, había comunidades bacterianas en regiones infectadas por BD que se encontraban enriquecidas particularmente en actinobacterias y pseudomonas. Y también lo que vimos con este último trabajo que les platiqué es que la estructura de la comunidad y el papel de las bacterias antifúngicas parece ser distinta entre distintas especies y posiblemente esté relacionada con la susceptibilidad a BD. Entonces, bueno, ¿cómo voy? ¿Qué hora tenemos? Ok. Esto es básicamente un resumen rápido de lo que hemos estado haciendo en anfibios tropicales y todavía tenemos muchas preguntas pendientes, ¿no? Aquí les muestro un diagrama en donde muestro algunos de los distintos factores que creemos que pueden influir sobre la microbiota de la piel. Muchos de esos factores son ambientales. Obviamente también hay factores bióticos en donde el hongo, en donde los agentes externos como el hongo, los hongos patógenos o el ambiente tienen una influencia sobre la microbiota, pero también hay un componente muy importante, que yo creo que es el fundamental, que tiene que ver con cómo el hospedero modula a su microbiota, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores del hospedero que están determinando qué tipo de bacterias crecen en su piel? En ese sentido, parte de lo que estamos haciendo ya en México es continuar con este tipo de preguntas, entender la ecología y evolución del microbioma de la piel en anfibios y su papel protector, utilizando como sistema modelo los anfibios mexicanos y su microbiota asociada, ¿no? Entonces, como ustedes saben, México es el quinto país con mayor diversidad de anfibios en el mundo. En particular, en el caso de las salamandras, es el segundo más diverso del mundo. Y no solamente es el más diverso, sino que además sabemos que el 43% de estas especies se encuentran amenazadas, ¿no? En gran parte sabemos que están amenazadas por la pérdida de hábitat y otros factores antropogénicos, pero también sabemos que BD es un factor importante, bueno, la quitridiomicosis en general es un factor importante, y esto recientemente ha adquirido todavía más importancia porque se ha descrito ya una nueva especie de quítrida que se llama Batrachydrium salamandrivorans, BSAL,
que no ha llegado al continente americano, pero que sabemos que infecta específicamente a las salamandras y no a las ranas, y que creemos que puede tener efectos devastadores en las comunidades de salamandras en Norteamérica en particular. Entonces, bueno, en ese sentido hemos iniciado ya algunos proyectos, muchos de ellos en colaboración, porque ese tipo de análisis definitivamente requieren de expertos en anfibios, expertos en bacterias, incluso químicos orgánicos que puedan analizar los metabolitos, si es que eso quisiéramos hacer. Entonces, definitivamente hay que colaborar para hacer este tipo de proyectos. Y las tres metas principales que me propongo explorar en los próximos años son justamente, bueno, profundizar en los factores bióticos y abióticos que determinan la estructura y función de la microbiota. En particular, algo que ya les comenté en una diapositiva anterior, es cómo el hospedero modula su microbioma, ¿no? ¿Qué secreta el hospedero para modificar la microbiota que crece en su piel? Y además profundizar también en las interacciones moleculares que están ocurriendo al interior de la comunidad entre las bacterias y en respuesta a un agente externo como puede ser un hongo patógeno. Entonces, bueno, en este sentido estamos ya iniciando algunos proyectos muy interesantes. Que les platico aquí es el análisis del microbioma de una especie de rana que se distribuye en Baja California. Y queremos, bueno, Delia Basanta es una estudiante del doctorado, que es alumna de la doctora Gabriela Parra, que está justamente como uno de sus capítulos de doctorado tratando de analizar el efecto de cómo cambia el microbioma con respecto a un gradiente altitudinal en esta especie de rana y también con respecto al genotipo del patógeno, ¿no? Ella está aislando hongos, distintas cepas del hongo y está analizando los genomas y por lo tanto lo que queremos es ver si existen distintos genotipos del hongo que estén relacionados con distintas estructuras microbianas en la piel. También con la doctora Gabriela Parra, Ángel es un estudiante que no me mandó su foto, entonces no lo tengo aquí, pero bueno, ahí está su nombre. Está iniciando el doctorado aquí en el posgrado en Ciencias Biológicas y también tiene un proyecto que busca evaluar la interacción entre los hospederos, los simbiontes, las bacterias simbiontes y el patógeno en salamandras pletodóntidas en un sitio, en una región particular en Veracruz, tratando de evaluar cómo la degradación del hábitat o distintos hábitats conservados y modificados influyen sobre la microbiota de la piel, a su vez, y también influyen sobre la infección del hongo BD. Entonces, bueno, estamos iniciando este proyecto. Y también, en colaboración con Ruth y el doctor Daniel Piñero, ella es una estudiante de doctorado de Daniel, estamos tratando también de analizar la estructura de la comunidad microbiana de la piel del género Craugastor en un gradiente altitudinal en Chiapas, con la idea de relacionar principalmente cómo se relaciona la estructura de la comunidad bacteriana con la genética del hospedero mediante genotipificación por secuenciación masiva, ¿no? Entonces, Ruth tiene otros capítulos de su proyecto, pero uno de ellos es justamente determinar si la diversidad genética del hospedero tiene una función o influye sobre la estructura de la comunidad. Y finalmente también estamos iniciando proyectos en el ajolote Albiztoma altamirani, que es un ajolote que se distribuye principalmente en la Sierra de Cruces, entre los estados, entre la ciudad de Toluca, México y Cuernavaca. Es una cordillera en donde este ajolote está en peligro de extinción, pero todavía es abundante en algunos de los arroyos de esta zona. Y lo que estamos haciendo con Hugo, en colaboración con Víctor Ávila, de la UADMEX, es tomando muestras y cultivando bacterias de este ajolote con la idea de identificarlas y realizar ensayos de competencia in vitro contra BD o contra otros hongos que afecten el crecimiento del ajolote, no solo en su ambiente natural, sino también en cautiverio. Y también lo que está haciendo Hugo, además, es evaluando por medio de frotis de la mucosa la presencia de parásitos y otros hongos en la piel del ajolote, con la idea de correlacionar la presencia de estos otros microorganismos con la diversidad bacteriana. Entonces, bueno, aquí nada más, para terminar, quisiera agradecer a toda la gente que está involucrada en estos trabajos, porque, como les decía, es mucho trabajo de muchas personas con distintas experiencias.
El proyecto de Panamá y Estados Unidos, pues todas estas gentes, en particular Rick Harris en James Madison University y Lisa Belden, han estado involucrados y seguimos trabajando juntos en varios proyectos. En los proyectos en México, obviamente la doctora Gabriela Parra es una de las colaboradoras principales, Daniel Piñero, Víctor Ávila en el ICAR, en el AguaMX, y también estamos estableciendo colaboraciones con otros investigadores tanto de la UNAM como del INECOL y de la Inés Morelia para avanzar en este tema, ¿no? Y ya, finalmente, bueno, tengo un proyecto en Australia también que ya no les dio tiempo de platicarles, pero también sobre ranitas y microbiomas. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Hay tiempo para preguntas? Anímense. Muchísimas gracias, Elia. Sobre todo porque además sé que escogiste un tema de todos los que nos podías hablar, pero ya que no nos hablaste de cómo les va con los microbiomas completos, ¿qué ventajas tiene y qué tan complicado es? ¿Cómo les va Con los análisis de metagenomas, pues sí, no ha sido trivial, es muchísimo más complicado y más caro que la secuenciación masiva de 16S, pero sí estamos pudiendo contestar algunas cosas interesantes, ¿no? Lo que pudimos hacer, el problema principal con este tipo de análisis es que cuando tú tomas una muestra de la piel, no solamente estás analizando las bacterias y los hongos y los virus que están ahí presentes, sino también te estás llevando una gran proporción de células epiteliales del hospedero. Entonces no es trivial hacer esa separación en términos bioinformáticos, sobre todo cuando tenemos muy pocos genomas disponibles de los anfibios, ¿no? Entonces una vez que logras filtrar al hospedero, pues ya puedes llevar a cabo como un protocolo de anotación de las, bueno, ensamblaje y anotación de las lecturas para inferir entonces funciones, ¿no? O sea, lo interesante de los metagenomas es que nos permiten analizar no solo un gen, sino todos los genes que están presentes en la comunidad, ¿no? Y obviamente la presencia de esos genes nos permite hacer inferencias acerca de la función potencial de estas comunidades. Entonces, justamente haciendo la comparación con la ranita esta Glabgastor Fitzinger y que comparamos un sitio infectado y uno no infectado, hicimos metagenomas de esas dos poblaciones y lo que vimos es que sí hay algunas diferencias en términos de algunas vías metabólicas que son distintas, pero en general lo que vimos es que ambas comunidades tienen las capacidades similares en términos de la producción de metabolitos secundarios, etc., ¿no? Y eso un poquito nos habla de la redundancia funcional que puede haber, ¿no? O sea, que esto se habla mucho ahora en los microbiomas, en donde en realidad si tú analizas la estructura, ves distintas bacterias, pero si analizas la función, lo que ves es que hacen lo mismo, ¿no? Entonces, algo así estamos encontrando y yo creo que es un tema muy interesante en particular con respecto a este sistema. Sí se puede. Muy interesante plática. Al principio de tu presentación mencionaste que la susceptibilidad es mayor en ambientes riparios, menor en terrestres y mucho menor en arborícolas. Entonces aquí la pregunta es, bueno, parece ser que entonces el microhábito tiene un papel muy importante. Sí. Y la pregunta es, cuando hablas de análisis de las bacterias ambientales, ¿te refieres, por ejemplo, al agua, a los arroyos, versus qué? Bueno, esa es una pregunta. La otra, ¿han analizado ver específicamente en esos distintos ambientes el agua de los ambientes riparios, el suelo, árboles, etcétera? Y también comparativo entre la parte más impactada de Panamá, que es la zona del Istmo, versus la parte oriental, que es la zona más prístina. O sea, imagino que hay diferencias también. Entonces la pregunta es, ¿este problema es más bien un problema de contaminación ambiental, en particular del agua? Pues se sigue trabajando en eso. Nosotros no analizamos la presencia del hongo en el ambiente, pero sí otros estudios han evaluado que principalmente puede estar en el agua. Sí se ha encontrado, por ejemplo, en las hojas también, pero queda muy poco claro si realmente es una presencia transitoria, simplemente porque hay gotitas de agua en la hoja, ¿no? Realmente no creemos que esté desarrollándose ahí, ¿no?
y efectivamente ha habido muchos estudios de comunidades en donde se sugiere que las especies riparias están más expuestas a la infección y que por ende van a ser las más afectadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las especies que nosotros analizamos, algunas riparias sí se ven muy afectadas, pero otras no. En el caso, por ejemplo, de Colostotus paramensis, es un caso interesante porque sí se ha visto que ha habido ciertas, sí se han diezmado ciertas poblaciones, pero sigue estando presente en muchas regiones, a diferencia de los Atelopus o de Stratomantis, que sí desaparecieron por completo, ¿no? Entonces, yo creo que no es trivial la pregunta justamente por eso, porque sabemos muy poco acerca de cómo está actuando el hongo en el ambiente, ¿no? Y lo que sí sabemos es que hay condiciones ambientales que le gustan más al hongo, ¿no? Justamente las zonas más prístinas conservadas de Panamá son aquellas que me encantan, porque pues, son las que tienen temperaturas más bajas, ¿no? Si tú te vas un poquito más a las tierras bajas, que son las más deterioradas, la temperatura ahí aumenta y entonces en general tú encuentras BD, pero no lo encuentras en altas concentraciones, ¿no? Y ese es un factor del que no hablé ahorita, pero que sí definitivamente debe tener un papel importante, ¿no? Muchos de estos análisis que hicimos nosotros los hicimos en tierras bajas, ¿no? Entonces posiblemente son especies que viven en tierras bajas que tal vez están sobreviviendo simplemente por estar en un ambiente que no es óptimo para el hongo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay que considerar esos factores, ¿no? Que no es nada más lo que la ranita y sus bacterias puedan hacer, sino que el ambiente favorece la presencia de, ¿no? Y sobre las muestras ambientales, efectivamente lo que hicimos fue tomar una muestra ambiental del sitio donde encontramos al anfibio. Entonces, muchas de las riparias se encontraban en rocas, por ejemplo, rocas dentro de los arroyos, ¿no? En el caso de la terrestre, pues era la hojarasca. Y en el caso de las arborícolas eran casi siempre, prácticamente todo el tiempo, hojas, ¿no? De los árboles. Muchas gracias por el seminario, muy interesante. Iba a hacer una pregunta, pero creo que ya la contestaste, que era precisamente sobre BD. Yo me imaginaría que porque puede infectar a muchas especies, pues la diversidad genética y el tamaño efectivo de la población de BD pues debe ser muy grande, ¿no? O sea, que no es una sola cepa la que infecta a todas las especies, ¿no? Ya la contestaste parcialmente, pero bueno, en gran medida, y lo vas a hacer ahora con especies mexicanas, ¿no? Para caracterizar la diversidad genética. Entonces, mi otra pregunta era sobre cómo, si conoces algo de la historia de vida de estas ranas, de cómo se heredan estos microbiomas. Me imagino que en algunas especies, pues, los hijos están ahí pegados a la madre. ¿Y esto cómo afecta, por ejemplo, el diseño de algunos experimentos donde pues, estás infectando a la rana con cierta bacteria y después les pones a BD, ¿no? O sea, ¿cómo el heredar ciertas comunidades bacterianas, si existe, y cómo afecta tu diseño experimental? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Sabemos bien poquito al respecto de la transferencia vertical entre esas bacterias. Hay dos publicaciones hasta la fecha, una en salamandras de Virginia justamente, y otra en una especie tropical arborícola de Panamá. Se han hecho, y lo que se sabe de esos dos estudios es que efectivamente sí parece haber un grupo de bacterias que están presentes desde los huevos y que siguen estando presentes ya en los adultos, ¿no? La hipótesis en el caso, por ejemplo, de las salamandras, en particular de esa especie, es que la mamá pone los huevos y tiene este ritual de rodear los huevos con su vientre constantemente, y lo que creemos es que posiblemente esté proveyéndoles de protección mediante ese comportamiento, ¿no? Pero hay muy poquito trabajo, realmente es algo que se tiene que profundizar. Con respecto a lo que dices de agregar una bacteria y ver cómo se transmite, una de las cosas que no platiqué para nada, pero que es una pregunta natural, es justamente cómo podemos utilizar este conocimiento para utilizar las bacterias como probióticos, ¿no? Y hay toda una línea de investigación al respecto, donde se han intentado agregar la bacteria a la piel y ver si la bacteria protege a los hospederos o no, ¿no? Y lo que se ha visto es que efectivamente hay especies en las que sí funciona muy bien y especies en las que no funciona para nada, ¿no?
Y de hecho hicimos un estudio en renacuajos en donde analizamos, justamente agregamos esta bacteria Campylobacterium vividum, que sabemos que es antifúngica, con la idea de ver cuánto tiempo pasaba, o sea, si se lograba insertar en la comunidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y si podía transferirse entre renacuajos, ¿no? O sea, si nosotros inoculábamos solamente uno, si podía ese uno repartir el probiótico a los demás o a través del agua, ¿no? Y lo que vimos es que efectivamente sí se puede transmitir a través del agua y por contacto directo, pero que a lo largo del tiempo la presencia de esa bacteria desaparece. Y lo que creemos es que justamente estas comunidades están altamente moduladas y reguladas por su hospedero, y que por lo tanto va a haber un cierto grupo de bacterias que siempre son las que están enriquecidas, y que el agregar nada más un miembro pues no va a permitir, o sea, justamente ese miembro no va a lograr insertarse óptimamente en la comunidad. Entonces, justamente por eso queremos entender un poquito más de la dinámica de la comunidad para tratar entonces de diseñar cosas un poquito más informadas, ¿no? O sea, utilizar los probióticos con más información. Una última pregunta. Bueno, mencionas que falta ver más de los factores específicos para el desarrollo de este microbioma, pero en lo personal, con los resultados que has tenido, ¿consideras que sean más dependientes del huésped como tal? Esto con el fin de saber qué tan viable es que, por ejemplo, en reproducción asistida en cautiverio, conservemos en su totalidad las necesarias para que continúe con esta resistencia, por así decirlo, contra el agente patógeno. Pues lo que sabemos es que conforme aumentan los trabajos analizando los microbiomas de distintas especies, lo que sabemos es que efectivamente hay un factor especie específico. Distintas especies tienen distintos microbiomas, pero que también hay un papel importante del ambiente, ¿no? Las especies arborícolas tienen firmas particulares de bacterias que solo se ven en las arborícolas, las terrestres son distintas y las riparias son distintas. Eso no lo he hecho yo, pero otros colaboradores han hecho estudios con muchísimas más especies y han visto justamente que estos patrones se mantienen, ¿no? Entonces lo que yo creo es que el hospedero está ejerciendo una influencia sobre su microbioma, pero que definitivamente necesitas un reservorio bacteriano para poder tener esa comunidad que después tendrá o no una capacidad protectora, ¿no? Entonces es como otro tema, ¿no? Pero sí, sí creo que hay una influencia fuerte del hospedero. Y con respecto al cautiverio, lo que sabemos es que una vez que las traemos al cautiverio, la diversidad disminuye bastante, pero hay un grupo bacteriano que se mantiene todo el tiempo. Lo que creemos es que justamente ese es como el core microbiano que está intrínsecamente asociado como más finamente asociado a la tierra. Bueno, ya se nos acabó el tiempo de las preguntas, pero los invito a pasar al café y galletas y preguntar todo lo que quieran.